2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, estimados estudiantes, yo soy Germán Cruz, tu profe de física. En esta oportunidad continuaremos con el capítulo de el movimiento vertical como fenómeno gravitacional. El día de hoy analizaremos las diferentes ecuaciones del movimiento vertical. Empecemos. Como ustedes pueden darse cuenta, cuando nosotros elevamos o lanzamos cualquier objeto hacia arriba, llega un punto en el cual el objeto llega a detenerse a una altura máxima. Posteriormente, llega a descender por la atracción de la fuerza de la gravedad. Es en ese sentido que nosotros ahora vamos a analizar esas ecuaciones en las cuales se van a aplicar tanto en subida como en bajada. Antes de empezar con las ecuaciones del movimiento vertical, recordemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual teníamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La siguiente ecuación era que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y la tercera ecuación es que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, en donde v sub 0 es la velocidad inicial expresado en metros sobre segundo, v sub f es la velocidad final expresado también en metros sobre segundo, a que es la aceleración expresado en metros sobre segundo al cuadrado, t es el tiempo y x es la distancia expresada en metros. Entonces, para las ecuaciones del movimiento vertical utilizaremos las mismas ecuaciones, solamente con algunas variaciones en las variables. Por ejemplo, en lugar de colocar a de la aceleración, vamos a colocar g, que para nosotros es el valor de la gravedad. Entonces nuestra primera ecuación va a ser que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. La segunda ecuación es la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Cabe recalcar que aquí la distancia está siendo reemplazada por la altura y la altura se está representando con la letra h. Y la tercera ecuación, que es la altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, en donde v sub 0 es la velocidad inicial expresada en metros sobre segundo, v sub f velocidad final expresada en metros sobre segundo, g que es la aceleración de la gravedad que está expresado en metros sobre segundo al cuadrado, t es el tiempo y h es la altura expresada en metros. Bien, continuando entonces vamos a ver que las ecuaciones del movimiento hacia arriba, fíjense que el signo es negativo para la gravedad, porque hay que tomar en cuenta que el movimiento que se realiza hacia arriba está generando una desaceleración. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Los cuerpos al subir están frenando hasta llegar al punto de detenerse. Entonces, en ese sentido, tienes que recordar que todo cuerpo que sube hacia arriba o se eleva, entonces va a tener a detenerse. Por tanto, la aceleración de la gravedad es negativa. Y cuando tenemos el movimiento hacia abajo, entonces pueden observar que la gravedad es positiva. Porque si nosotros dejamos caer o un objeto cae, a medida que va cayendo gracias a la atracción de la gravedad, su velocidad va aumentando. En ese sentido, la gravedad es positiva. Ahora analizaremos las diferentes ecuaciones o las reducciones de ecuaciones que se puede tener cuando un objeto sube hacia arriba. En este caso, tenemos ya las ecuaciones dadas. Cuando sube hacia arriba, la gravedad es negativo. Pero cuando llega a un punto máximo, la velocidad final prácticamente es cero. Entonces, en la primera ecuación que tenemos,
que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, tomen en cuenta que como la velocidad final es cero, entonces se anula. En ese sentido, como la gravedad y el tiempo están con signo negativo, van a ir al otro lado con signo positivo, ¿no? Y tenemos que la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial. Hacemos un cambio de posición y deducimos que la velocidad inicial es igual a la gravedad por el tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo nuestras ecuaciones. En el siguiente podemos observar cómo la velocidad final es cero, la gravedad y el tiempo pasan con signo positivo y la gravedad, como está multiplicando, va a pasar a dividir, teniendo que el tiempo es igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Continuamos. La segunda ecuación, tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, en donde la velocidad final es cero o se anula. Entonces, 2 veces la gravedad y la altura pasan al otro lado con signo positivo. En ese sentido, podemos ver que elevamos a raíz cuadrada, porque la velocidad inicial está al cuadrado. Entonces, de la raíz sale la velocidad inicial y nos queda lo siguiente, ¿no? Que la velocidad inicial es igual a 2 veces la gravedad por la altura, dentro de una raíz cuadrada. En el siguiente análisis hacemos la misma operación en el cual la velocidad final se anula. 2 veces la gravedad pasa con signo positivo. Como 2 veces la gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. En ese sentido, entonces tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces, las fórmulas que prácticamente hemos ido deduciendo, tenemos que la velocidad inicial es igual a la gravedad por el tiempo. También decimos que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. El tiempo es igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Y la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? Tomen en cuenta que estas fórmulas son aplicables siempre y cuando un objeto llegue a una altura máxima o llegue a detenerse. Bien, ahora analizaremos el movimiento hacia abajo, o también denominado de caída libre, en el cual, como les indicaba anteriormente, el signo de la gravedad es positivo. En ese sentido, cuando nosotros dejamos caer un determinado objeto, entonces su velocidad inicial va a ser nulo o cero. En ese caso, analizamos la primera ecuación, en donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si la velocidad inicial se anula, entonces la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. De esa misma ecuación, continuando, entonces podemos deducir que como la gravedad está multiplicando, pasa a dividir, entonces vamos a tener que el tiempo es igual a la velocidad final dividido entre la gravedad. Segunda ecuación, que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, anulando la velocidad inicial cuando el objeto se deja caer, vamos a tener que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Como la velocidad final está elevada al cuadrado, entonces ambos miembros tenemos que elevar a raíz cuadrada. En ese sentido, como la velocidad final está al cuadrado, entonces sale de la raíz y tenemos que la velocidad final es igual a 2 veces la gravedad por la altura dentro de una raíz cuadrada. También de la segunda ecuación, como la velocidad inicial es nula, entonces nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. En este caso, como 2 veces la gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces podemos decir que la altura máxima a la cual cae un determinado
objeto es igual a la velocidad final al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Ahora analizamos la tercera ecuación. Como la velocidad inicial se está anulando, entonces la altura va a ser igual a 1/2 multiplicado por la gravedad y el tiempo al cuadrado. Ahora, de la misma ecuación vamos a deducir a qué es igual el tiempo cuando la velocidad inicial se anula. Entonces decimos que la altura es igual a 1/2 multiplicado por la gravedad y el tiempo al cuadrado. Como 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y la gravedad está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener que 2 veces h dividido entre g va a ser igual al tiempo al cuadrado. Como está el tiempo al cuadrado, entonces vamos a sacar raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces vamos a decir que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido entre la gravedad. Estas fórmulas son aplicables siempre y cuando los objetos están en caída libre o se están desplazando hacia abajo. Entonces podemos deducir que las ecuaciones para el movimiento hacia abajo, podemos decir que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. La velocidad final es igual a 2 veces la gravedad por la altura. La altura es igual a la velocidad final al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. La altura es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. El tiempo es igual a la velocidad final dividido entre la gravedad. Y también el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido entre la gravedad. Ahora analicemos un problema resuelto, en el cual nos dice que un estudiante arroja una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Calcular la altura máxima que alcanza la pelota. El inciso B nos dice el tiempo que tarda en subir la pelota. Entonces sacamos los datos y vemos que tenemos la velocidad inicial, que es igual a 15 metros sobre segundo, la gravedad, que es un valor conocido de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. El inciso A nos pide la altura máxima y el inciso B nos está pidiendo el tiempo. Entonces, como el objeto está hacia arriba, vamos a sacar las ecuaciones que nos conviene. En este caso, para el inciso A nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta situación es prácticamente reemplazar los valores. En ese caso tenemos que la altura es igual a 15 al cuadrado, metros al cuadrado, segundos al cuadrado, dividido entre 2 veces por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Metro con metro se simplifica, quedándome 1 metro, y segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se simplifican. Realizando operaciones matemáticas de 15 al cuadrado dividido entre 2 veces el valor de la gravedad, entonces tenemos que la altura máxima que alcanza esa pelota es igual a 11,47 metros. Para el inciso B, entonces de la misma forma analizamos la ecuación que más nos conviene. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Igual que en el caso anterior, lo único que hacemos es reemplazar valores, en donde el tiempo va a ser igual a 15 metros sobre segundo dividido entre el valor de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, en donde metro con metro se simplifica y un segundo con un segundo se simplifica, quedándome la unidad de segundo. Haciendo la división, entonces tenemos que el tiempo que tarda en subir es de 1,53 segundos. Bien, estimados estudiantes, ahora yo les invito a que ustedes puedan aplicar estas ecuaciones o fórmulas que hemos utilizado para el movimiento vertical. Les sugiero que ustedes utilicen la cartilla del Ministerio de Educación. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta una próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.